Entonces, antes de empezar, pues los anuncios que pues nunca faltan y que siempre están, anuncios generalizados pues para todos. Bueno, en primer lugar tenemos que, voy a compartir pantalla, disculpen. Ya publiqué las notas del taller número 2. Entonces, si gustan, pues ver en el Classroom, en lo que se refiere al taller número 2, van a ver en la parte de arriba la solución y las calificaciones del taller número 2. Eh, por favor, cuando lo vayan a ver, primero miren el archivo que dice distribución grupos taller 2. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les pongo nomenclatura A, B, C, D a las soluciones que me envían, pero no los pongo en ningún tipo de orden, ni conservé el mismo orden que había del taller 1, ¿sí? Entonces, pues revisen la letra que les tocó esta vez. El 90% de letras cambiaron, entonces pues bueno, ahí ya se van a la parte de rúbricas y pueden observar cuál fue su calificación y en qué de pronto les quedó faltando algunas cosas pues para obtener la calificación máxima del taller. Por favor, pues si tienen alguna duda, primero pues contrastan con lo que es la solución del taller. Este video pues contiene, pues es un poco largo porque contiene todo lo que respecta pues a las soluciones. Eh, es posible que un mismo circuito tenga una, dos o tres soluciones, entonces pues aquí está contemplado esos casos, aunque pues uno no sabe, siempre salen con cosas nuevas y como, uy, esto no me lo había esperado, pero bueno, eso también es algo plácido, pues porque, bueno, súper bien. Y adicionalmente, bueno, perdón, adicionalmente no, si ustedes notan algún problema en la rúbrica, algo que no sé, o sea, que yo pasé por alto, alguna pregunta, algunas cosas que ustedes sepan, oiga, yo eso sí lo puse, por favor, me comentan. No hay ningún problema, podemos corregirlo y cambiar la nota. Pues son talleres largos, sobre todo por las imágenes, y pues yo pude cometer algún error en cualquier momento. No estamos exentos de eso, pues, pero pues lo podemos solucionar muy fácilmente. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ese era el primer aviso parroquial. El segundo aviso parroquial. Bueno, eh, el taller número 4, bueno, esta sesión de hoy la vamos a dedicar a dudas del taller número 4, porque yo les comenté en la anterior clase que pues vamos a dejar una semana adicional, ¿sí? En ese caso, pues no se entregó ayer, que es como donde normalmente se entrega una semana después de la última sesión. Bueno, entonces, como no se entregó ese domingo, queda para el otro domingo, es decir, el 30 de enero. ¿Listo? Por favor, que no se les pase el subir la solución. Bueno, eso era lo que les tenía que decir. No sé si tengan alguna pregunta acerca de esto. Todo bien. Por lo que entiendo, todo bien. Gracias. Todo claro. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy correspondería a la primera sesión del taller número 5, pero pues de todas maneras voy a resolver todavía dudas del taller número 4 y si también tienen dudas del proyecto lo podemos mirar, no hay ningún problema. De hecho sería óptimo. ¿Qué pasa? Bueno, el taller número 5 pues voy a hacer una breve presentación antes de empezar pues a mostrar, perdón, a resolver dudas. Y van a ver que es muy similar a lo que respecta al MOSFET, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es que el taller 5 no sea una carga adicional o bueno, que no represente un esfuerzo tan grande como lo fue el taller de MOSFET. Entiendo que ese taller
es complicado en el sentido en que uno no está acostumbrado a diseñar y no tiene algunos elementos necesarios, algunos criterios que son muy importantes para diseñar y que normalmente se aprenden cuestión de viendo cómo se resuelven o simplemente haciendo el intento y mirando a ver, bueno, me fue bien, me fue mal, todo bien. ¿Listo? Entonces, en cuestión de eso, pues pretendo que el taller número 5 sea como una especie de, pues, bueno, haga la analogía de una manera muy adecuada y sepan que pues en BJT se tratan las mismas cuestiones que en MOSFET, solamente difieren en algunas cuestiones muy básicas, ¿sí? De funcionamiento, pero ya en la parte de amplificación, pues estamos muy relacionados, casi similares en algunas configuraciones. Listo. Bueno, entonces vamos a ver el taller número 5 y ahí les voy comentando y les voy haciendo como un paralelo entre las dos. ¿Listo? Bueno, entonces, el taller número 5 está titulado como Amplificación con transistores BJT. Bueno, esta sería la primera sesión, la segunda sesión sería dentro de 8 días. Eh, y vamos a contar con dos partes bien definidas. Una que es caracterización y el otro que es amplificadores con BJT. Bueno, ¿qué sucede? El BJT es, al igual que el MOSFET, un transistor que consta de tres distintas terminales, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner MOSFET y aquí vamos a poner BJT. Entonces, en principio, MOSFET, como lo vemos, pues ya sabemos cómo representarlo, y el BJT, pues es algo muy similar. Si en el MOSFET teníamos algo como gate, drain y source, en el BJT pues vamos a tener algo como la base, el colector y el emisor, ¿sí? Tres terminales. Ahora, en el MOSFET y en el BJT tenemos regiones de no funcionamiento, es decir, estado apagado, ¿sí? Entonces, en común tienen el estado off, ¿sí? Que es donde obviamente no pasa corriente. Si vemos aquí la corriente ID y la corriente IC, bueno, entonces en estado off la corriente es igual a cero y lo mismo en el BJT. Ahora, en estado encendido podemos estar en dos diferentes regiones en MOSFET, al igual que en BJT. En BJT tenemos las regiones de triodo y saturación, donde la que nos interesa realmente es la de saturación, es la importante, es la que nosotros estudiamos para poder hacer amplificadores. Ahora, en el BJT también tenemos dos estados distintos de encendido. Uno que es saturación y el otro que es región activa. ¿Qué sucede? Mientras que el MOSFET funciona muy bien, funciona como amplificador cuando está saturado, el BJT le pasa todo lo contrario. Cuando está saturado no puede amplificar. Su voltaje B no es, o sea, perdón, la corriente de salida depende de la corriente colector-emisor. Entonces, no es algo deseado para hacer amplificadores. En este caso, la región activa es la que nosotros utilizamos
para hacer amplificación. Entonces, si estamos en región de saturación, nosotros vamos a seguir en MOSFET eh, con una ecuación muy bien definida que nos relaciona, nos dice más o menos pues cómo funciona o cuánta cantidad de corriente permite eh, eh, como pasar el MOSFET. Y es que, si ustedes recuerdan, yo les hacía la similitud con un grifo de agua. En este caso, pues la apertura de la válvula es el VGS en el MOSFET, ¿sí? Si hay más VGS, pues hay más agua corriendo. Si hay menos VGS, pues hay menos agua corriendo. Y en el BJT, pues no es distinto. Hay una variable que determina cuánta agua corre para abajo. Pero en este caso no es el voltaje, sino es una corriente, que es la corriente de base. Y es que ahí entra la gran diferencia entre MOSFET y BJT. Mientras que MOSFET funciona a partir de un voltaje, es decir, por efecto de campo, el BJT funciona a partir de una entrada de corriente. Es la principal diferencia. Entonces, pues en estado de saturación, nosotros teníamos dos parámetros que debíamos conseguir para poder empezar a diseñar nuestros amplificadores, que es KN y BT. En el BJT, pues vamos a tener algo más sencillo. La relación que se va a cumplir está dado simplemente por un factor eh, eh, no dimensional, que es el parámetro beta. Siempre que hallemos este beta, podemos tener una caracterización que nos permita apreciar, relacionar. Si yo, por ejemplo, le aplico más corriente, pues, bueno, baja más corriente, ¿sí? Así por el estilo. Entonces, bueno, si antes nosotros en la guía teníamos que hallar estas dos, ahora tenemos que hallar el beta. Y para eso, pues, después de toda esa cháchara, pues, para eso tenemos la primera parte, o sea, la primera parte del taller, que viene a ser, pues, la caracterización. Esa caracterización se hace a partir de este circuito. Es un circuito muy básico, realmente no es que tengamos, de hecho, pues, o sea, no es que tengamos que tener valores fijos, valores muy, por ejemplo, digamos acá 10 voltios, lo podemos cambiar por 12 voltios. Lo importante es como la relación que nos va a dar en los diferentes puntos que se prueben las resistencias, ¿sí? O sea, aquí tenemos es que variar las resistencias y observar, pues, a partir de los cambios, pues, cómo nos va dando lo que se refiere a la relación entre corriente de colector y corriente de base. ¿Listo? Que pues esto lo que denota es el beta. Haciendo esto, pues haciendo este circuito es como nosotros podemos caracterizar el beta, tal cual como había un circuito en el MOSFET para caracterizar. Ahora, bueno, este método, pues queremos que ustedes lo sepan, que existe, pues porque hay veces que uno no tiene un medidor de beta asociado a su multímetro. Y es que lo que pasa es que, pues estos circuitos, o bueno, los multímetros, en algunas ocasiones, tienen un medidor de beta incluido. Y pues realmente, si quieren ir a ver el que se les envió a las casas, este multímetro Owen, pues también lo tiene. Vamos a ver que, uy, no se ve casi por contraste, pero la parte de acá, justo debajo en la mitad de la pantallita, hay un espacio que dice N y P para poner nuestros transistores NPN y PNP.
Y ahí dice en cada ranura en qué debemos poner, emisor, base o colector. Esto nos va a permitir medir ese beta que necesitamos para nuestras cosas, ¿sí? Pero bueno, es algo que tenemos acá, ¿sí? Si le ponemos HFE, ahí nos va a dar la opción para medir el beta. Eso sí, ¿qué es importante? Pues bueno, es importante notar que no siempre vamos a tener la disponibilidad de elementos como esto, entonces por eso se les enseñamos el otro método, ¿vale? Como para que tengan en cuenta. Sí, Luis Fernando. Profesor, una preguntita ahí. Eh, bueno, nosotros colocamos el transistor ahí en lo que usted nos dijo, según las ranuras que tiene. Ujú. Y lo colocamos en HFE, ¿fue lo que dijo? Sí, Sí, la sí. perilla. Ah, ok, y ahí nos va a dar el valor. Sí, O les hay va que a dar el colocarlo. valor tal cual. Es un Ah, ok. valor específico bajo ciertas condiciones de corriente, pero pues es el valor de beta que, Ah, ok, que listo, profe. Gracias. sí. Realmente sucede una cosa, el valor de beta puede variar brevemente si uno utiliza más corriente o si utiliza menos corriente. Pero pues bueno, podemos, o sea, el beta que haya este multímetro es como un beta intermedio que podemos utilizarlo y definirlo como beta fijo, ¿sí? O sea, podemos hacer la aproximación de que es fijo y lo podemos utilizar, no hay ningún problema en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que he dicho o de lo, bueno, de todo lo que he dicho? Todos vamos a Profe, estar. una pregunta. Sí, señor. Digamos, cuando usted nos hablaba del MOSFET, cuando íbamos a hacer el diseño, partíamos de que asumíamos la corriente de drain, ¿no? Ujú. En este caso, para los BJT, partimos de la corriente de la base. O sea, digamos, si hay que hacer un diseño o con base con cuál es la que podemos partir para hacer un diseño. Bueno, muy buena pregunta. Realmente lo que yo les sugiero es partir de la corriente de colector, aunque pues definida la corriente de base, por esta relación, pues uno define la corriente de colector. Bueno, es que lo que pasa es que si uno define esa corriente, tal cual como pasaba en MOSFET, uno va a tener un montón de parámetros más. Entonces, por ejemplo, si uno define IC o define IB, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Eh, Normalmente se trabaja IC es porque es la parte como principal del circuito. Entonces, si usted define IC, esto va a acarrear tener un IB, un cierto valor de G sub M y un cierto valor de resistencia de drain en el caso, por ejemplo, del emisor común o del emisor degenerado, ¿sí? Entonces, sí, es mejor partir de acá. Realmente, pues, el símil entre el método del MOSFET y el BJT es casi lo mismo, ¿sí? Se puede hacer casi lo mismo y se llega a las respuestas, a las resistencias, ¿vale? Ok, listo, profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno? ¿No? Bueno. No, profe, del sistema no, pero sí, digamos, de lo del laboratorio, Listo, del taller listo. 4. Un Pero momento, ahorita sí. ya vamos para allá. Listo. Entonces, eso es lo que respecta al taller número 5 en la parte de caracterización. Luego vamos a tener una parte de amplificadores. En el anterior nosotros hicimos tres diferentes amplificadores. Aquí solamente voy a dejar o sea, voy a pedirles que me pongan dos amplificadores, me diseñen dos amplificadores. Uno es un amplificador de voltaje, es decir, puede ser un emisor común o un emisor degenerado, cualquiera que escojan, según pues, lo que ustedes deseen, les salga más fácil o les salga mejor para el proyecto. Preferible la última. Y adicionalmente, también, además del amplificador de voltaje, vamos a hacer un amplificador seguidor emisor.
que ese sí necesariamente es el colector común. Entonces, un amplificador de voltaje y otro amplificador que permita alimentar cargas pequeñas, ¿sí? Entonces, uno que pueda amplificar y el otro que pueda alimentar cargas pequeñas, aunque no amplifique voltaje. ¿Listo? Bueno, esto sería el taller. Obviamente, pues dejo una parte de prueba como en cascada, como para comprobar, para que ustedes miren, pues, cuáles son los problemas, las cosas, las ventajas, o si sale totalmente bien la conexión entre el amplificador de voltaje y el colector común, ¿sí? Pero el resto no es más, no se necesita nada más, no hay elementos adicionales, las preguntas de siempre, pero eso es el taller. Más corto que el anterior, porque la parte de caracterización es menos difícil y pues hay una configuración de amplificación. ¿Listo? Bueno, ¿dudas de esto o bueno, ya tocaría verlo cuando pues, se enfrenten a estos? Bueno, supongo que lo segundo. Ok. Uy, se me oscureció mucho la cámara. Mm, sé qué pasa. Bueno, entonces, dejemos así. Bueno, vamos a proseguir entonces con lo que son las dudas el- del taller número 4, si tienen, eh, y del proyecto también, si también poseen, listo. Entonces, Luis Fernando me decía que tenía ya dudas de eso. Sí, señor, sí. Y bueno, con respecto a lo primero es que en este caso, pues yo estuve buscando el transistor que usted recomienda ahí, el BS138 creo que es. Digamos, ese es el que es como que viene como una hojita plana, ¿cierto? Y que toca soldarlo a como una placa base, ¿cierto? Sí, sí, señor, Ah, ok. ese es de superficial. Ah, ok, listo, sí. Bueno, digamos, en este caso no lo pude utilizar para los montajes, entonces tuve que utilizar el 2N7000. Ujú. Entonces, no sé si hay algún inconveniente o cuando yo coloque en los informes, pues de una vez o indico que lo hice con el transistor o bueno, ahí lo puedo colocar o no hay problema. No hay ningún problema, porque de todas maneras al comienzo, pues bueno, yo tengo aquí muchas cosas con el PSS 138, pero de todas maneras al principio decía que pues podía implementarse tanto en BSS 138 como en 2N7000, porque el 2N7000 pues entiendo que, o sea, antes, pues antes de pandemia, el, el uso del BSS sí era obligatorio para que ustedes, o sea, bueno, para que ustedes eh, fueran al laboratorio y pidieran, pues, utilizar los puestos de soldadura superficial, que entiendo, pues eran dos. No sé si todavía están, pero pues habían dos. Entonces se permitía prestar y pues ustedes podían estar ahí y les salía perfecto. No, no había ningún problema. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya luego cuando entramos a pandemia, pues no les podemos pedir, o sea, normalmente cuando queman este elemento sobre la plaquita, normalmente lo dañan. O sea, te toca ser muy cuidadoso para pegarlo, porque si se le aplica más temperatura de la suficiente, ¡pum!, se quema. Entonces, depende mucho del el cautín que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, pues, preferimos que se metan con el 2N7000 a que eh, empiecen bueno, como a parir piñas por la soldadura de ese. Entonces no hay ningún problema. Si ya implementó todo en 2N7000, está perfecto. No hay ningún lío. Eh, pues digamos que la desventaja es esa la soldadura, pero pues el BSS siempre tiene un poquito, o sea, es como el doble
tiene como el doble de transconductancia. Eso es lo único. Pero el resto del 2N7000 pues también tiene su transconductancia y se puede usar sin ningún problema, ¿vale? Profe, también iba a preguntar, para el proyecto, pues nosotros pensamos utilizar mejor el 138, pero pues digamos, como yo no tengo Kotlin, pero otros compañeros sí, pero ahora que usted dice que se puede quemar fácilmente, entonces digamos, ¿podemos igual utilizar el 2000, el 7000, el 2N7000 Claro, o no es hay mejor ningún el... problema, sí. Ah, ok, listo, es que lo que pasa es que es mejor, pues nosotros dijimos que es mejor el 138 por lo que tiene un voltaje umbral menor, ¿no? Que Ujú. con respecto al otro, que es casi 2.5, el doble más o menos. Sí. Entonces, pues, igualmente, pues si se puede, pues no hay problema. Se puede, se puede. Realmente lo que les quede a ustedes es más sencillo y pues eso depende de sus posibilidades. Y sí, pues obviamente las ventajas que tiene uno, las desventajas que tiene el otro, pero pues bueno, unas por otras, ¿no? Igual la idea es que utilicen los diseños que han hecho para que no tengan que volver a hacerlo, ¿listo? Bueno, bueno, más preguntas, muchachos. Eh, Profe, yo tengo, bueno, si va a hablar Santiago, pues, Vamos primero con Eh, Santiago. eh, el voltaje, el sobrevoltaje, ese es el que me va a dar indicar el límite de NAC, porque eso es lo que estoy viendo, o sea, que el sobrevoltaje da el límite, cuando ya empieza a, a achatarse pues la señal. Sí, sí, Santiago. De hecho, sí es eso. Em, bueno, lo podemos ver aquí bien representado si quieren la comprobación de por qué. Bueno, les recomiendo que vean el libro de Jaeger. Entonces, este libro, pues yo lo manejo, aunque no lo, o sea, pues lo manejo para ciertas cosas porque ya es muy avanzado. Entonces, este, pues aquí yo tengo donde están las comprobaciones, por ejemplo, para BJT, eh, hay una parte que nos dice, pues, cómo sería la definición de pequeña señal para el MOSFET, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que nosotros cuando tenemos esta ecuación, tenemos que observar que no es, o sea, cualquier cambio que yo haga en BGS, obviamente va a tener una repercusión si le meto un voltaje, ¿sí? Como por un voltaje de entrada que viene de una fuente, pues entonces eso va a tener una repercusión en la corriente de salida. Pero esa repercusión no va a ser lineal, va a ser cuadrática, ¿sí? Entonces, aquí el libro nos hace la comprobación de, bueno, cómo podemos nosotros considerar qué parte es cuadrática y qué parte es lineal a partir de la amplificación que se hace. Y al final de cuentas, pues no voy a especificar mucho pues, el proceso, pero sí el resultado. Llega a esta solución. El voltaje de overdrive, que es justamente el BGS menos BT, multiplicado por 0.2, debe ser mayor o igual al valor de BGS. Esta es como la comprobación que nos da. Ahí ellos aseguran que no vamos a tener un achate, una degradación de la señal, ¿sí? Y esta misma relación la podemos ver en corriente, que sería esta. ID en pequeña señal sobre ID en DC tiene que ser menor o igual a 0.4. ¿Listo? En MOSFET sería el criterio para pequeña señal. De pronto, si alguno está confundido,
en qué es pequeña señal y qué es límite de AC, pues bueno, podemos verlo así. Si tenemos como una línea en lo que se refiere a voltaje de entrada, ¿sí? Vamos a encontrar algo así. Mientras más pequeño el voltaje de entrada sea, pues el amplificador tiene que exigirse menos. Si el voltaje de entrada ya es grande, le va a costar amplificar cosas que ya están grandes y volverlas aún más grandes. Más o menos así sería como como la manera castiza de ver. Pero entonces, vamos a tener dos limitaciones acá. Una es limitación de pequeña señal. Esa limitación es justamente la que está en el libro y justamente la que define que VGS en pequeña señal es menor o igual a 0.2 veces el voltaje de overdrive. ¿Sí? O que ID sobre ID tiene que ser menor o igual a 0.4. ¿Listo? Ese sería este topecito que vemos acá. Si empezamos a como esto es 0 y empezamos a aumentar en lo que respecta a voltaje de entrada. Ahora, hay otro límite. En la guía creo que, pues, o sea, estoy consciente de que no se hace una distinción correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro elemento, o sea, otro límite adicional, que es el límite eh, de la señal AC, que es cuando mi amplificador ya se sale de la región de saturación. Obviamente en MOSFET. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este caso, cuando se violan las reglas de que ID tiene que ser mayor a 0 o que BDS tiene que ser mayor o igual a BGS menos BT, cuando se viola alguna de estas dos, pues llegamos a una instancia en el que se recorta totalmente la señal. ¿Sí? Entonces, aquí en este primer límite se puede achatar la señal, se achata, se hace más pequeño un lóbulo que el otro. Digamos que más o menos veríamos algo como esto, como uno más pequeño y el otro más grande. ¿Sí? Pero todavía está en región de saturación. ¿Qué pasa acá? Aquí sí se ve tal cual el recorte, se ve como cortado, así, como si fuera, como si le hubiéramos puesto un recortador. Entonces, ¿cuál es la señal a la que me refiero que ustedes tienen que hallar? Pues ahí a partir de simulaciones, el límite de la señal AC, ¿listo? Porque entiendo que el límite en pequeña señal es muy pequeño, ¿sí? O sea, es pequeño y hay veces que lo violamos, ¿sí? O sea, que pasamos de este límite, ¿sí? Pero lo que no se puede pasar, eso sí, lo que nunca puede pasar es pasarse este límite. Entonces, queremos es que ustedes prueben y testen, pues, cuando ya se termina de dañar todo, se pudre la momia, todo mal. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, Profe, tengo otra pregunta también con respecto hacia la señal. Digamos, ¿por qué ocurre que a veces la señal se baja un poquito? No, o sea, no está como en nivel cero, por decirlo así, sino que queda un pico más alto que el otro. bueno, realmente no es que se baje la señal, o sea, se podría ver como eso, pero realmente no es que pase. Lo que está pasando, y bueno, voy aquí a abrir el ejemplo
para que lo vean bien. Eh, por ejemplo, acá todo funciona bien, si lo vamos a ver. La señal no se ha achatado porque está cumpliendo como ese límite de una señal. Pero si aumentamos mucho esto de acá, digamos si le ponemos ya 0.1, es decir, 100 milivoltios, ya se ve ya se ve que aquí alcanza a llegar casi hasta menos un voltio y acá llega hasta 0.8. No es que la señal se haya bajado, es que este semiciclo se acható. ¿Y es por qué? Porque está primando la amplificación cuadrática que tiene la función, ¿sí? O sea, es que la amplificación se hace en función de esta ecuación, ¿sí? Si consideramos los componentes AC y DC dentro del circuito, siempre vamos a tener algo así parecido. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como la característica es cuadrática, pues lo que pasa es que los valores, cuando el voltaje VGS es mayor, se amplifican más que los que se amplifican cuando el valor es menor. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué en esta configuración que es source común vemos que, o sea, vemos como al revés? Vemos que los semiciclos negativos son más grandes y los semiciclos positivos son menos grandes, son más pequeños. Bueno, sencillo, porque recordemos que en este circuito hay una reflexión de la señal, hay un desfase de 180 grados, ¿sí? Entonces, eh, realmente fíjense que cuando el voltaje de entrada es mayor, aquí por eso este lóbulo es mayor. Y cuando hay uno menor, por eso este lóbulo es menor, ¿sí? Pero no quiere decir que se desfase, que tenga un offset, no. Si nos vamos a ver, cada 100 milisegundos pasa efectivamente por 0 voltios. Entonces no hay un desfase. Lo que pasa es que pues prima mucho la componente cuadrática de esto. ¿Cómo sabemos cómo aseguramos que mi señal no esté atada mucho a este comportamiento cuadrático? Pues justamente siguiendo esta norma, ¿sí? No pasándonos de esto, ¿vale? ¿Usted entiende cómo por qué? Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, más preguntas. Profe, yo tengo otra pregunta. Perfecto. Con respecto, digamos, a la parte de los diseños de los circuitos en cascada, digamos, cuando yo hice el diseño de los otros circuitos, tuve en cuenta la resistencia de carga. En este caso, para los de cascada, como hay una parte en la que tengo que acoplar el source común con el otro, no me acuerdo. Ahí, o sea, Entiendo. no importa si le quito esa regla o igualmente tengo que calcularlo sin la carga. O ahí no me afecta. No, Luis Fernando, realmente la parte de amplificadores en cascada es simplemente para que ustedes vean conectado uno con el otro. No tienen que hacer cambio alguno, no tienen que cambiar ningún cálculo, nada, absolutamente nada. Entonces, Ah, o ok, sea, listo, bro. es solo cuestión de que ustedes conecten y evidencien qué pasa. Efectivamente, pues, o sea, si hay una buena correlación de cargas, no va a haber ningún problema. Perdón, una buena correlación de impedancias entre la impedancia de salida de este y la impedancia de entrada de este, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero solamente para que evidencien eso, ¿sí? Eh, no es más. Ah, ok, profe. Sí, solamente era eso. Exacto, no hay nada que hacer más, no hay que calcular nada más, ¿sí? O sea, no se complique. Conecte, pruebe y sale.
¿Listo? Bueno. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Eh, Ahí en la simulación, en la parte de la sección de simulación, pide como el diagrama de Bode. Eh, ¿Para eso basta con conseguirlo por simulación o hay que hacerlo así a pedal, como lo está diciendo? No, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo en comprobación experimental. Basta simplemente con que lo hagan en la simulación. Eh, pues No, no, sí, no en los montajes, sino en para que en la simulación salga de una vez o sea, el diagrama de Bode. Pues no es el diagrama de Bode, pero es. o sea, sí que si empezamos a hacer, por ejemplo, pruébelo con 10K, pruébelo con 100K, así. Sí, sí, señor. Ah, no, no, uy, no, de una vez métanle acá, métale candela al análisis AC, que para eso se les enseñó, y ya, o sea, es que lo que pasa es que, bueno, es que hay otro profe que es muy de, no sé, como que metodología escuelera, entonces pues le pone eso, pero yo para eso explico esto, para que hagan el bode de una vez y ya, no se pongan a mirar nada más. Lo importante, lo que me importa a mí es que ustedes adquieran conocimiento a partir de esto, no que se pongan a probar sin razón alguna, cuando esto se los hace de una. Ah, bueno. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿más preguntas, muchachos? Laura, Daniel, no tienen ninguna pregunta. Profe, O bueno, dele, listo. otra pregunta. Bueno, ya que yo hice el circuito con el 12N7000, también hay que hacer la caracterización de ese transistor o basta con solamente hacerla del 138 para ver cómo es el cálculo. Si usted utilizó para sus montajes el 2N7000, tuvo que haberlo caracterizado para que los cálculos y las simulaciones correspondan a lo que usted tiene en físico. Ah, ok, profe. Sí. Sí, eso es obvio. Pero, digamos, o sea, si hizo la caracterización con el BSS y luego hizo lo demás con el 2N7000, eso no tiene ningún sentido. Se hace es para, a partir de eso, seguir con la amplificación. Sí, sí, vale, Ah, ok, profe. listo. Laura, Daniel, ninguna pregunta, todo bien, todo bonito. Ya listo el taller. Más preguntas, muchachos. Bueno, voy a responder una duda que me acabaron de hacer, que me llegó aquí la notificación al celular. Eh, wow. Ah, pero este es del taller número 5. Bueno, la voy a responder de una vez como para Uy, y me hizo ok, me hizo por los dos lados la pregunta. Tengo una duda respecto a la gráfica que piden en la... ¿qué hora es? Para decirle 44, listo. Tengo una duda respecto a la gráfica que piden en la caracterización del BJT, ya que nos piden beta en función de BCE. La verdad no entiendo muy bien lo que nos están pidiendo. ¿No se supone que debemos suponer un beta que mejor se adapte? Lo que yo estaba haciendo era un análisis de mallas para obtener la ecuación de corriente y V en función del voltaje BCE. Haciendo una línea de tendencia Excel puedo calcular el beta. Mi verdadera pregunta es si toca hacer la gráfica de beta versus BCE, que no le veo sentido porque beta es una constante, o hacer la gráfica B y B versus BCE y allí calcular beta.
Ok, beta sin H. Bueno, ok, en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que puede haber una ambigüedad aquí, y es que obviamente el beta, el beta se calcula es relacionando IC sobre IB. ¿Sí? O sea, ¿qué sucede? Este método de caracterización permite saber en diferentes puntos el valor de beta. Y es que, pues, de una vez les spoileo, el beta no es del todo constante, ¿sí? Tiende a tener una línea un poco eh, con una, eh, con una pendiente modesta, pero que está presente ahí, ¿sí? Entonces, el tener una figura que relacione BCE con el beta nos permite conocer, digamos que más o menos va a salir algo así, nos permite conocer que a partir de aumentar nuestro voltaje colector emisor, se aumenta un poco el valor de beta, ¿sí? Y también en esa gráfica se identifica, y pues de ahí la importancia, cuál zona es la región activa y cuál zona es la región de saturada. ¿Listo? En saturada, pues el beta va a aparecer con una pendiente muy alta y luego como que se va a estabilizar un poquito más. Ya cuando se estabilice un poquito más es porque es la región activa y cuando eh, se vea un poquito así es porque está en saturada. Entonces, con respecto a la pregunta del compañero, eh, nos piden beta en función de BCD. Listo, la idea es que se vea eso. No se supone que tenemos que suponer un beta que mejor se adapte. El beta no se supone, el beta se identifica, se caracteriza a partir del BJT que nosotros tengamos. Obviamente, haciendo un análisis de mallas podemos encontrar la corriente IB, pero en la misma simulación y en el montaje físico nosotros podemos medir físicamente esas variables. Podemos medir IB y podemos poner en el eje X, podemos poner lo que queramos en la simulación, podemos poner en el eje X el valor del colector emisor. ¿Sí? Ah, si toca hacer la gráfica beta versus BC, claro que toca hacerlo, para que se vea que el beta es un poco cambiante, pero que si estamos en una región, o sea, que si estamos en una región, o bueno, un valor intermedio, no importa que cambie, que cambie, por ejemplo, de 300 a 320 o a 280, no importa. De todas maneras, pues el cambio no es tan notorio en lo que respecta al funcionamiento de los amplificadores. ¿Listo? Entonces para eso se hace eso, como para contestarle a la pregunta del compañero y pues que le sirva pues a todos. Entonces, a ver, bueno, luego le pongo el enlace del video y pues creo que fue a 44, minuto 44, es que empiezas a explicar esto. 44, ahí queda anotado. Bueno, muchachos, ¿alguna duda de esto o más preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, muchachos, pues si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues nada. Eh, recomendaciones de pronto, si se sienten un poco perdidos y quizá lleguen a un punto que se sientan perdidos, les recomiendo que vayan y revisen el video del día de hoy del grupo 3.
En este video, pues a un compañero se le ocurrió preguntar, profe, y si pues hace un ejemplo. Bueno, ahí hizo un ejemplo de eh, diseño de amplificador con BJT, aplicando los mismos principios, las mismas cosas que vimos, que pues yo les mostré para diseñar el MOSFET. Hay una cosa muy específica que cambia entre uno y otro, y es que en el MOSFET no hay corriente en el gate, pero eh, en el BJT sí hay corriente. Entonces nos cambia un poco el paradigma porque mientras que en el MOSFET resulta muy fácil hacer una divisor de tensión y ya, pues en el BJT toca ajustar los valores de la resistencia de base para que nos dé el valor de la corriente de base. Entonces, por favor, les pido que revisen esa parte porque hago una comprobación que relaciona esas variables, pues para que no resulte más difícil, ¿sí? O sea, como que simplemente les doy una ecuación que relaciona las variables para que pues puedan fácilmente aplicar pues lo que yo les he mostrado, ¿sí? Con MOSFET. Entonces, solo esa relación la utilizan para que no se les cambie mucho el paradigma de lo que tenían de MOSFET. Eso es lo único. Entonces, por favor, revísense esa parte, es como ya sea lo último. Entonces, pues ustedes ven en el momento en que empiezo a diseñar, pues bueno, listo. Yo tenía una pregunta. Ah, bueno, sí, claro, Santiago. Estoy compartiendo pantalla. Ah, ok, perfecto. Es que estaba tratando de sacar la función de transferencia en simulación de la señal de entrada en función de la salida, ¿sí? Sí. Y pues sale esta cosa como fea. No sé si es que si le cambiándole quitando la simulación, saldría algo mejor porque sale esto. Bueno, tranquilo, Santiago, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? En principio, como ese espacio entre las dos partes, eso lo que denota es un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. Y no un desfase normal, como sería el desfase de 180 grados, sino un desfase, pues, dado la frecuencia con la que se está simulando el circuito. También la parte de arriba se ve un poquito decaída por ese efecto que ya hablamos, el efecto eh, cuadrático, que hace que pues, el semiciclo positivo sea menor que el semiciclo positivo, ¿sí? Entonces, si gusta, eh, por favor vaya ahí a la frecuencia de la fuente y si quiere súbala a 100K. Y vamos a mirar. Y fíjese que sí se quitó ese espacio, ese desfase en medio de las dos líneas. Y es justamente por eso, porque hay un desfase y en 100K ya no hay ese desfase. Si quiere, bueno, eh, ¿Acerco? no, tranquilo, yo creo que ya no, ya, pues, ya se entendió la idea. Pero pues quería mostrar mi pantalla, era porque, disculpe, pues, aquí Debo comparto. compartir. Bueno, ya comparto mi pantalla. Y es porque justamente en mi diseño también pasa. Si nos fijamos en el diagrama de Bode, en en el diagrama de voltaje versus frecuencia, vamos a ver que en 10 kHz la fase, que es la línea punteadita,
no está precisamente en menos 180, sino está un poquito más arriba. Entonces, pues ahí observamos, ahí vemos el por qué, pues esta señal no sale así perfecta. Y por eso, probándolo en 100K, sí sale como muy bien, sí sale como una sola línea, aunque bueno, un poquito chatada por ese efecto que ya vimos, pero bueno, eso es cuestión de la frecuencia, ¿vale? Ah, bueno. Sí, pero no hay ningún problema, es un efecto esperado y lo importante es que sepa por qué pasa. Ah, bueno. ¿Y hay necesidad de presentar esa, esa gráfica que salí, esa función de transferencia? Si no estoy mal, sí, la idea sí, es la función de transferencia. Es que pues les pongo eso es para que ustedes se pregunten de eso, pero pues es solamente poner una gráfica y ya, no tiene problema. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale, bueno. Bueno, muchachos, entonces pues ya les di la recomendación del día, ya pues contesté sus dudas, no sé si haya más. Si no, pues bueno, ya eso sería todo por el día de hoy. Entonces, no se les olvide, el taller 4 se entrega el 30, una semana después se entrega el taller número 5. ¿Sí? Entonces, pues nada, pueden dejar sus preguntas por el medio habitual, el Classroom, pueden hacerme preguntas al correo, eh, o bueno, si no, pues ya la próxima clase que haremos la última sesión de dudas de taller número 5 y pues otra sesión de preguntas del proyecto, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, no es nada más por hoy. Muchísimas gracias, que pasen buena noche y una buena semana. Bueno, gracias. Hasta luego. Vale, gracias a ustedes por su atención. Hasta luego.